Y bueno, pues vamos con el primer tema del día, que es un tema que a nadie nos gusta, pero a todos nos interesa, es el infierno de las deudas. Y el expositor del día de hoy es entrenador en consultoría empresarial y académica con más de 10 años de experiencia, docente de emprendimiento y habilidades gerenciales. Tiene un enfoque completamente práctico y racional, el cual le permite conectarse con las personas, no solo a nivel técnico, sino emocional. Su enfoque está orientado al individuo, al ser humano, entendiendo que su desempeño depende 100% de su capacidad de gestionar emociones y sobre todo de encontrar un propósito en aquello que hace día a día. Él es Alejo Ortiz. Desde Colombia nos acompaña. Adelante, Alejo. Acá. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya te escuchamos. Perfecto, listo. Quería hacer esa prueba de sonido que a veces empieza uno a hablar y queda uno hablando solo. Listo, ya te escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Un saludo bien grande para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Hay un tema que quiero iniciar y me llamó mucho la atención, ahorita algo que Edgar decía, y es importante entender que en temas de emprendimiento no necesariamente estamos hablando de las grandes compañías ni estamos hablando de las empresas que apenas están iniciando, sino que cada uno de nosotros en alguna medida es un emprendedor. Y desde ese punto de vista, toda empresa inicia con nuestra mentalidad acerca de lo que quiere decir emprender y sobre todo acerca del tema del dinero. O sea, no podemos desconocer que uno de los objetivos, no voy a decir el principal, porque no es el principal, sería un error, pero uno de los objetivos más grandes que tenemos con respecto al tema del emprendimiento tiene que ver básicamente con generar ingresos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que nadie crea una empresa o nadie diseña una empresa buscando no generar utilidades. Entonces es muy importante entender esa parte. Como empresarios, le imprimimos nuestro sello personal, le imprimimos nuestra conducta con respecto al dinero a cada una de las empresas que iniciamos. Por eso es muy común ver, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay personas que inician muchas empresas y no funcionan, ese fue mi caso durante mucho tiempo, pero hay otras personas que toda empresa que comienzan la convierten en oro. ¿Sí? ¿Sí se han dado cuenta de eso? O sea, hay personas que tienen una habilidad muy grande para llevar las empresas rápidamente a generar resultados y otras personas no tienen esa habilidad. Entonces, quiero que empecemos por ahí, quiero que conectemos con el tema más trascendental en este mundo del emprendimiento. Y tiene que ver con encontrar cuáles son esos patrones de conducta financieros que hacen que en determinado momento nos vaya bien o no nos vaya bien en los emprendimientos que tenemos. Entonces vamos a comenzar. Antes de iniciar, quiero contarles un poco quién soy yo, por qué yo termino hablando de este tema y a la gente le parece súper curioso cuando me escucha hablar de estos temas, porque yo soy ingeniero de sistemas, yo tengo un posgrado en el tema de seguridad y posteriormente yo me dediqué al tema de la agricultura. O sea, mis empresas durante mucho tiempo fueron empresas a cielo abierto y no tienen nada que ver con el mundo financiero, y fue ahí donde cometí muchos errores. Entonces me voy a devolver un poco en el tiempo y con el permiso de ustedes les quiero contar algo que es importante para entender lo que viene de aquí en adelante. Yo vengo de una familia completamente tradicional. Mi familia es una familia de Medellín, Antioquia, de Colombia, es una familia tradicional con empresas, algunos son empleados, todos tienen una función importante en la economía de la región, pero es una familia en la cual se nos enseñó desde muy pequeño a seguir un guión, a seguir una metodología que era: hay que estudiar para ser alguien en la vida. Esa fue una de mis primeras discusiones filosóficas, porque yo siempre he dicho que no necesariamente el hecho de que una persona estudie lo hace alguien en la vida. Yo conozco personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y son grandes seres humanos, como también conozco personas que tienen títulos y cartones y tienen diplomas y realmente como ser humanos todavía les falta mucho. Entonces, el guión en el que nosotros estudia para que seas alguien en la vida, para que consigas un muy buen empleo y puedas tener una muy buena jubilación. Digamos que ese fue el guión. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, si fue el mismo. Aquí hay muchas personas de otros países más de América Latina y sé que ese guión es muy latino. Entonces yo hago caso, me pongo a estudiar, empiezo a estudiar, hago mi
mi preparatoria, el colegio, todo, pero al mismo tiempo me sucede algo y es que yo empiezo a trabajar en paralelo porque siempre me gustó mucho ganar dinero, es decir, siempre me pareció importante generar ingresos, tener dinero. Entonces, desde que tengo 12 años he sido empleado, siempre me ha gustado trabajar, nunca le he sacado el cuerpo al trabajo, me encanta, pero empecé a desarrollar una idea con respecto al dinero incorrecta y era que el dinero existía para comprar cosas. O sea, es una filosofía con respecto al dinero basada en la era del consumo en la que estamos. Entonces, yo trabajo para comprar cosas, yo trabajo para invitar a la novia a cine, yo trabajo para comprar una moto, yo trabajo para comprar un carro, yo trabajo para pagar la hipoteca. O sea, todo el tiempo estamos pensando que la función orgánica del dinero es gastar. Entonces yo empiezo en esa tarea de trabaje, llego a mi edad, digamos, adulta, cumplo 18 años, consigo un empleo formal y empiezo el proceso de la universidad. Y en la universidad hubo algo, que esto es importante que lo comente, porque es muy probable que a ustedes les esté pasando o les haya pasado o estén a punto de hacerlo con sus hijos, y es que cuando yo decido entrar a la universidad, una familiar mía, muy cercana, se sienta conmigo, me da una asesoría y me dice, Alejo, están estas carreras para estudiar. Y realmente las carreras que más dinero dan son sistemas, derecho y economía. Entonces, el argumento por el cual uno termina eligiendo una profesión es si genera buenos ingresos. Miren qué tan equivocados estamos muchas veces y por eso no tenemos personas más conectadas con sus profesiones, porque el argumento con el cual elegimos las carreras es si da dinero o no da dinero. Entonces, finalmente, la carrera de moda en ese momento era ingeniería informática, sistemas. Entonces yo me vinculo, estudio ingeniería de sistemas, la paso con muy buenas calificaciones, hago el posgrado, consigo un empleo y hasta ese momento yo venía cumpliendo completamente el guión. Ese guión mental que decía, estudia una buena carrera, consigue un buen trabajo y genera buenos ingresos, hacía parte al mismo tiempo de un patrón mental, o sea, de una forma, de una manera. Yo creo que todos ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Es una forma de ver el dinero en la sociedad, es una manera en la cual nos relacionamos con el dinero todo el tiempo y eso nos limita a la hora de entender el funcionamiento global de la economía y del dinero y de todo este tema. Entonces yo vengo trabajando, pero al mismo tiempo yo veía algo que no me llamaba la atención. Vamos a ver si de pronto pasa en el resto de países de América Latina. Yo veía, por ejemplo, que la mayoría de compañeros míos que eran empleados, al final del mes no les sobraba dinero. Realmente era todo lo contrario. Al final del mes les hacía falta todavía presupuesto para pagar los gastos básicos y las cosas pues básicas que necesitaban. Yo veía, por ejemplo, que las personas que trabajaban conmigo tenían un ingreso promedio de $1,500, $2,000 en ese entonces. Esas personas estaban, llamémoslo así, estancados económicamente. Es decir, llegaron a un punto donde todos sus ingresos se dividían entre gastos personales y se dividían en deuda. Y el tercer aspecto, que fue el que más me llamó la atención, porque yo empecé a analizar todo mi entorno y yo empecé a, digámoslo, a pelear con mi entorno, porque yo decía, ¿por qué si la idea que me vendieron era que yo iba a trabajar, iba a conseguir un empleo y que iba a ser feliz, que ese es un tema que con Edgar hemos hablado en varias oportunidades, ¿por qué yo no estoy sintiendo esa felicidad? ¿Por qué yo no siento esa plenitud? ¿Por qué yo veo a mis compañeros y yo los veo angustiados, los veo estresados? O sea, ¿yo por qué estoy sintiendo que el tema financiero se está convirtiendo en un lastre y que las personas no están disfrutando? Entonces me empiezo a dar cuenta, y aquí quiero empezar como ya a entrar un poco en materia. Las deudas se apoderaron de la economía del mundo y en América Latina pues lo tenemos mucho más marcado porque las tasas de interés y las tasas de usura de América Latina son altísimas comparadas con el resto del mundo. Entonces yo empiezo a mirar que los compañeros míos habían llegado a un nivel de estilo de vida, digámoslo, 5, pero el nivel de deudas que tenían se les absorbía el resto del presupuesto. Entonces las personas no podían mejorar su calidad de vida, su estilo de vida, porque todo el presupuesto que ganaban, todo el dinero que ganaban, se iba finalmente a deuda, a deuda. Entonces estas personas comienzan con lo que llama Robert Kiyosaki en todos sus libros, el ciclo del hámster, que es un término medianamente fuerte, pero es real, y estas personas lo que hacían era todos los meses trabajar para pagar deudas, para pagar arriendo, para pagar la casa,
para ir a trabajar y volver a trabajar y ganar ingresos para lo mismo, y era un círculo que no paraba. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí viene algo importante. En el año 2006, estamos hablando hace ya 15 años, ante esa situación yo empiezo a pensar, y ese es un punto importante, es un punto de inflexión, yo empiezo a pensar de qué manera yo puedo cambiar esa realidad. O sea, yo no me quiero quedar acá, no quiero que mi vida se convierta en tener que estar buscando dinero prestado todos los meses para pagar los gastos fijos, y de qué manera yo logro salirme de este sistema que funciona perfectamente, pero realmente uno termina siendo una víctima de ese modelo económico. Entonces yo empiezo a emprender, empiezo a crear negocios, empiezo a meterme en el mundo de los negocios y me doy cuenta que cometo un error, y se los quiero contar porque es muy probable que muchas de las personas que están aquí conectadas como empresarios, como estudiantes, como prospectos a empresarios o personas que quieran emprender, puedan caer en este mismo error, y si mi experiencia les ayuda a abrir los ojos con respecto a esto, yo espero que lo podamos lograr. Entonces, en este momento en la pantalla, me confirman, Miguel, si están viendo mi pantalla, ustedes en este momento en la pantalla están viendo un ejercicio que en psicología se conoce como la ilusión de Ebinger. Creo que ese es el nombre. Si me equivoco, me disculpan porque no soy muy bueno para los nombres en alemán, pero lo que están viendo ustedes en la pantalla es una ilusión óptica en la cual, si ustedes miran los círculos naranjados, se puede ver a simple vista que el círculo naranjado de la izquierda es mucho más pequeño que el círculo naranjado de la derecha. No sé si ustedes ven lo mismo que yo. Me gustaría interactuar un poco si de pronto las personas que están conectadas ven algo diferente, pero a simple vista usted ve esos dos círculos y se ve uno más pequeño que el otro. Pero cuando yo quito los puntos de referencia, que son los azules, me doy cuenta que los dos círculos son exactamente iguales. O sea, no hay ninguna diferencia en el tamaño de los dos círculos. Lo que hizo que el círculo de la izquierda se viera más pequeño que el círculo de la derecha fue el tamaño de los círculos que habían alrededor. Y eso es lo que llamamos puntos de referencia. Y uno de los enemigos más grandes que tiene el sistema financiero y el mundo de las finanzas personales son los puntos de referencia, o lo que llamamos la comparación. Cuando nos empezamos a comparar con nuestro entorno, eso hace que nuestra realidad se vea de determinado tamaño. Entonces, ¿qué me empezó a pasar a mí? Cuando yo decido comenzar a emprender, digamos que mi círculo social, mis amigos del colegio, mis amigos cercanos, todos tuvieron una condición económica distinta, y es que sus papás y sus familias tenían muy buena cantidad de dinero. Entonces ellos tenían muy buenos carros, tenían buenas fincas, vivían en muy buenos lugares, cada año viajaban a los mejores sitios del mundo, y yo me puse en una tarea de compararme con ellos. O sea, yo quería compararme con ellos, o sea, yo quería estar al mismo nivel de ellos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Como yo me quise poner al mismo lugar de ellos, yo empecé a crear emprendimientos y a crear empresas, pero sin tener en cuenta dos aspectos fundamentales del emprendimiento. Número uno, un muy buen manejo de las finanzas. Y número dos, liderazgo. Yo no tenía nada de liderazgo. Recuerden que toda mi infancia y mi adolescencia fue trabajar para ganar dinero, y cuando entro a la universidad, pues mi enfoque era conseguir un muy buen empleo, pero yo nunca estuve en un entrenamiento de liderazgo, nunca supe qué fue liderazgo, nunca supe qué fue finanzas personales, nada, cero, eso no lo sabía. Y ahí, es más, aquí hago una crítica al sistema educativo tradicional, que el sistema educativo tradicional en ninguna parte tiene las finanzas personales contempladas dentro de los microcurrículos. Entonces, yo pienso, este es un análisis personal, yo considero que las finanzas personales, la educación financiera, debe ser un programa transversal a toda la academia, desde que empezamos en el kinder hasta que llegamos al posgrado y al doctorado, porque hay muchos casos, y sé que ustedes los han visto, de personas con muchos títulos, con mucho talento, con mucha inteligencia en términos de IQ financiero, tenemos muchas personas muy inteligentes desde lo académico, mejor dicho, pero a la hora del manejo financiero no hay una correlación. Entonces sería muy importante esa trazabilidad. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Yo empiezo a hacer inversiones, empiezo a hacer negocios, empiezo a abrir empresas, y todas esas empresas quebraban, todas esas empresas llegaban y crecían súper rápido, pero después se iban al suelo, y todo tenía que ver con que yo no sabía administrar el dinero. El problema nunca va a ser generar ingresos. El verdadero problema que tenemos que ganar los empresarios es saber administrar el recurso financiero. Ahí es donde
creo, me atrevo a decir que la mayoría cometemos muchos errores. Bien, otra de las características que yo encontré en ese proceso de emprendimiento, y es muy probable que ustedes también lo estén viviendo, es que nosotros somos una sociedad que está 100% educada para competir, no para cooperar. Entonces, todos nuestros programas de emprendimiento siempre utilizan la competencia como el modelo de generación de ingresos. Entonces, queremos es competir, innovar, sacar cosas nuevas, y en eso enfocamos toda la energía. Pero en este momento, y como está la economía actualmente, y más con la situación que estamos viviendo en la actualidad, creo que llegamos a la economía de la empatía. Llegamos a un momento donde cooperar y este tipo de eventos y este tipo de formación que nos brinda este foro empresarial nos permiten realmente unir esfuerzos, unir entendimiento, unir habilidades, mentalidad y crecer todos en la misma dirección, lo que no pasaba antes. Entonces, normalmente en la época en la que yo comienzo a emprender, era mucho el tema de la competencia, todo el tiempo quería pasar por encima del otro, hacer las cosas en beneficio mío, así el otro perdiera, y eso no permitía un avance significativo en términos del propósito de la empresa. Bueno, hay un concepto que quiero dejar claro, y hace poco lo discutía con Iván, y es la importancia de ser ambiciosos, pero lejos de ser codiciosos. Y uno de los modelos de emprendimiento muy gringo, discúlpenme que haga la cuña, pero es un modelo muy codicioso donde todo el tiempo se persigue el emprendimiento en función del dinero, cómo ganar más, cómo generar más ingresos, cómo estar en la lista de Forbes, cómo estar en la lista de Fortune 500. Y yo pensaría, me atrevo a proponer esta tesis, y es que el emprendimiento en el siglo XXI tiene que estar más enfocado al propósito que a la generación de ingresos. Yo hoy veo compañías, por ejemplo, hace poco evaluaba el fenómeno de Tesla, el fenómeno de Amazon, el fenómeno del mismo Facebook, esta compañía Zoom, con la que estamos trabajando en este momento, que a raíz de todo este fenómeno de la pandemia creció de una forma extravagante, y es muy normal que a raíz de todo el desarrollo tecnológico las compañías estén creciendo de una forma muy acelerada, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y en función de propósito, en función de la sociedad, en función del crecimiento de la misma compañía, en función de los empleados de la empresa, qué tanto estamos creciendo? Y ahí creo que es importante entender que la ambición ha sido la partera de los grandes inventos de la historia, de las grandes compañías, y vale la pena pues dedicarle un poco a ese tema. Ahora, una de las razones por las cuales hasta el año 2010, hace 11 años, mi situación financiera era completamente caótica. Les voy a dar una cifra para que más o menos tengan una referencia. Las deudas mías estaban alrededor de los $250,000, y todas esas deudas yo las había acumulado por una razón, y es que yo había permitido, es un mensaje fuerte y quiero dejárselos claro, que el ego me dominara por completo. O sea, hay una proporción del ego que es muy sana, hay una proporción del ego que me permite a mí como ser humano cuidarme, protegerme, creer en mí, mantener una autoestima saludable, pero cuando ese ego se desborda, yo empiezo a opacar la conciencia, no a hacer caso en cosas que debería tener en cuenta, y es ahí donde cometo muchos errores. Y uno de los enemigos más grandes del ego, muchachos, para que lo tengamos muy en cuenta, es el talento. Les quiero leer algo, este es uno de los libros que recomiendo mucho, se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Quiero leerles algo aquí rápidamente porque repasando este libro lo vi y quiero hacer énfasis en esto. El talento solo es el punto de partida. La pregunta es, ¿será usted capaz de sacarle todo el provecho posible? ¿O acaso se convertirá en su peor enemigo? ¿Apagará usted la llama que está empezando a arder? ¿Por qué hago énfasis al talento? En el año 2006-2007, yo comienzo con uno de los emprendimientos más grandes que he hecho, que es tener una finca para cultivar café. Y en esta finca, que es donde estoy actualmente y donde vivo, comencé un proceso de cultivo de café y empecé a prestar dinero. Esa es una de las formas en la que nos apalancamos los empresarios, prestando dinero. Muchas veces ni siquiera entendemos qué es una tasa de interés, qué es una tasa de usura, qué es un interés compuesto, pero somos felices pidiéndole dinero al banco. No sé si sea solo mi caso, si alguien se identifica con eso. Entonces yo empiezo a pedir dinero prestado, empiezo a sembrar café por toda esta finca, empiezo a organizar toda la finca, y en ese orden de ideas, teniendo todo esto ya montado, empiezo a cometer muchos errores por hacerme caso a mí mismo. Es decir, yo empecé a confiar más en lo que yo creía que sabía que en las personas que me podían ayudar, me podían asesorar,
y cometo una serie de errores que para el año 2010 viene un fenómeno de invierno aquí en esta región y a raíz de eso yo tengo un descalabro financiero que comenzó en más o menos $50.000 y años más tarde llegó a ser una deuda de $250.000. Entonces, ¿cuál fue el gran error que yo cometí ahí? Yo me hice caso a mí mismo sin las herramientas suficientes para haber tomado buenas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros como gerentes de las compañías, como asesores o en las juntas de las empresas, en los consejos, tomamos decisiones basadas en el ego y no pensando en el bien común, pensando en la lógica, pensando en la forma correcta de hacer las cosas, sino que nos interesa muchas veces más tener la razón? Entonces es muy recomendable que controlemos el ego, pongámosle bozal a nuestro ego. Nuestro ego tiene una función básica muy importante, pero más de ahí nos va a traer muchísimos problemas. Bien, entonces, ¿cómo empieza eso a convertirse en lo que yo llamo el infierno de las deudas, que es el título de esta conferencia? Creo que muchos de ustedes se van a identificar con esta gráfica, pero los que hemos sido empresarios en todos los aspectos, créanme que esto que les estoy mostrando lo he revisado juiciosamente y lo he visto con grandes empresarios, con alcaldes, lo he visto con personas de la política, lo he visto con grandes conferencistas y todos hemos vivido el mismo proceso. Llega un momento en el proceso de emprendimiento donde estamos muy emocionados, pero algo negativo pasa, entonces creemos que no estamos en el camino correcto, pero vuelve y pasa algo positivo y entonces que ahora sí las cosas están funcionando, pero volvemos a cometer algún tipo de error y lo que nos la pasamos es una montaña rusa emocional a través de ese proceso de emprendimiento. No sé si se identifican con eso, pero básicamente eso es lo que me pasaba a mí. Entonces yo arrancaba, pasaba algo bueno, estaba feliz, pero después pasaba algo negativo y me ponía triste y después lograba hacer una venta grande, entonces recuperaba capital, pero después me llamaban de un banco a cobrarme, entonces lo que había ganado lo perdía y en ese proceso emocional se fue generando lo que yo, digamos, denominé el infierno de las deudas. ¿Qué implica estar en el infierno de las deudas? Ojalá aspiraría que ninguno de los emprendedores que nos acompaña en este momento en este foro pasando por la misma situación, pero cuando uno está sumergido en un tema de endeudamiento, el estrés se apodera de uno. Yo no me tuso porque me parezca muy bonito estar tuso, me tuso es porque ya es muy poquito el pelo que me quedó después de esa crisis que viví en el año 2010, 2011, 2012. Recuerdo que una de las características fue que subí mucho de peso, ya uno no controla su alimentación, uno no duerme bien, uno empieza a coger malos hábitos. Para esa época yo fumaba mucho cigarrillo, tomaba café todo el día. Yo todo el día fumaba café, me iba para los cafetales a darle vuelta a los trabajadores y en esa vuelta me fumaba 2 o 3 cigarrillos, llegaba a tomar café, no comía bien, porque todo el tiempo el cerebro está conectado con el problema. Y cuando tenemos el cerebro conectado con el problema, ese mismo cerebro no va a poder encontrar una solución. Recuerden que por principio yo no puedo lavar una silla sentado en ella. Y eso es lo que me pasaba a mí. O sea, era tan complejo la forma en la que yo tenía todos los cables cruzados con respecto a las deudas que no tenía la posibilidad de ver un futuro. Uno de los momentos más aciagos y más difíciles le da mucha dificultad y tiene que desarrollar un potencial y una fe muy grande para saber que algún día va a salir de ahí. Entonces, en ese proceso, digamos que encuentro algunas herramientas que me sirvieron mucho y les quiero contar una anécdota, quiero que me permitan contarles una anécdota que me pasó en el año 2010, justo en ese momento, 2011, perdón, y se las quiero contar. Un día me llama un amigo, él no sabía realmente la situación por la que yo estaba atravesando, porque eso es otra realidad. Muchachos, nosotros no colocamos públicamente lo que nos está pasando. Yo sé que muchos de nosotros en este momento podemos estar atravesando situaciones complejas, pero ninguno de ustedes está en este momento colocando en el Facebook, en el Instagram, hola, ¿cómo están? Me acaban de llamar del banco porque me van a embargar la propiedad. O sea, ninguno está colocando un estado en el WhatsApp diciendo estoy feliz porque me quitaron el carro de la aseguradora. O sea, nadie publica ni nadie, en Colombia utilizamos un término que se llama chicanear, es algo como ¿qué? Es como chicanear, ¿sí? Nadie está buscando la forma de alardear de las cosas negativas que le pasan. Entonces nadie sabía cuál era mi situación y como mis amigos me veían era vendiendo café, me veían en la feria de ganado, me venían en todo el tema pues de negocios, nadie se imaginaba lo que me estaba pasando. Como dice el dicho, la procesión va por dentro. Entonces un día me llama este amigo y me dice, Alejo, te quiero invitar a una conferencia
a una conferencia sobre un tema de emprendimiento y de negocios. Y yo le dije, yo voy. ¿Y cuándo es? Me dice, Alejo, es mañana a las 5 de la mañana. Y a mí sí me pareció la hora un poquito desatinada, pero yo decidí asistir a esa conferencia. Cuando yo llego a las 5 de la mañana a esa conferencia, oh sorpresa, esto era una iglesia cristiana y yo llego en ese momento a esa conferencia y había gente cantando, o sea, era un tema rarísimo, pues porque yo no profeso religión, entonces me pareció súper raro porque yo llego y me siento como en el lugar equivocado. Sin embargo, yo entro, me siento, llaman a la persona que va a dictar la conferencia y esta persona se para en la tarima y comienza a hablar. Muchachos, esta persona comienza a hablar en esa conferencia y hagan de cuenta como si todas las luces del auditorio se apagaran y solamente quedara una lucecita alumbrándome a mí, y yo sentí todo el tiempo que esta persona me hablaba, y todo lo que él decía era como si fuera para mí. O sea, todos los ejemplos que él puso, yo lo sentía a manera personal. Entonces, este man me conoce, o sea, este tipo está hablando de mi biografía, o sea, ese soy yo, o sea, total. Entonces, al final de la primera parte de la conferencia, yo recuerdo que hacen un break y el tipo dice que él está vendiendo un libro que en la parte de atrás se puede conseguir. Yo me paro inmediatamente, voy por el libro, no sé dónde tenía plata en ese momento, porque créanme que ni siquiera para un libro tenía dinero. Yo compro el libro y aprovechando que él estaba ahí, yo le pido a él que me lo firme. Chévere que me firme. Entonces él va, coge el libro, sé que aquí hay personas de Argentina, entonces no voy a utilizar esa palabra. Él toma el libro y cuando él toma el libro, él me mira a los ojos, mira el libro, escribe algo, él me entrega el libro así apretado y yo lo guardo en el bolso y no volví a mirar el libro. Cuando llego acá a la finca, yo recuerdo que yo abro ese libro y la palabra que decía en ese libro, en la contraportada, era: el orden produce milagros. Eso fue algo mágico porque cuando yo leo eso en la contraportada, a mí inmediatamente me dan ganas de llorar, yo me conmuevo inmediatamente, porque yo en ese momento entendí que gran parte de mi problema financiero tenía que ver con el desorden. Yo no era una persona ordenada, y aquí les hago una invitación a todos los empresarios que están conectados en este foro. El orden es la clave de las finanzas en la empresa y en la vida personal. Si no somos ordenados con la gestión del dinero, no somos ordenados ejecutando un presupuesto, no somos ordenados controlando los gastos, gastos hormiga, somos ese tipo de personas como era yo en su momento, que sacaba 100, $200 en la billetera y salía y por la noche llegaba con unas moneditas en el bolsillo y no sabía en qué me gastaba el dinero. Es imposible que nos vaya a ir bien como empresarios, porque como decía un gran empresario de esta tierra, o sea, hay que aprender a cuidar las monedas, los billetes se cuidan solos, y eso es un mensaje muy bonito que hay detrás de eso, y es que si no somos buenos cuidando lo poco, la vida no nos va a asignar más recursos. Recuerden que el universo nos está viendo todo el tiempo y el universo lo que está diciendo es: oye, si te estoy entregando 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares mensuales para que los administres y no eres capaz administrando esos 5,000 dólares, ¿qué te hace pensar que te voy a asignar más? Eso es como un niño pequeño. Si tú como papá llevas a tu hijo a un centro comercial y le regalas un helado con 2 bolas de helado y el niño al coger el helado se le cae una bola y tú por quedar bien con el niño le pides otro cono de 8 bolas, ¿qué crees tú que va a pasar? Pues si se le cayó un helado de 2 bolas, se le va a caer el helado de 8 bolas. Y lo mismo sucede con las finanzas. Si no has aprendido a manejar X cantidad de dinero, la vida no te va a asignar más. Y si te lo llega a asignar por alguna razón, en algún momento la misma vida te va a devolver al nivel de conciencia con respecto al dinero que eres capaz de administrar. Por eso hay muchas personas, yo muchas veces en consultoría, yo ya doy mucha consultoría, pero a nivel personal, en finanzas personales, y muchas veces las personas me dicen: Alejo, llevo 6 años de mi vida donde mis ingresos no pasan de $1,500 y yo no sé qué pasa. Y empezamos a mirar y es que hay un patrón de conducta con respecto al dinero que no permite que atraigas más dinero. Tiene que ver en la forma en la que gastamos. Listo. Entonces, hasta acá quiero contarles un poco de cuál fue esa parte de la historia. Ese punto de inflexión comenzó con esa conferencia en el año 2011 y posterior a eso, una de las herramientas que más me ha servido a mí en todo este proceso es la Escuela de la Riqueza, de la cual hoy soy miembro, casi parte del inventario, y una relación directa con el fundador de la Escuela de la Riqueza, con Iván Mason, me permitió en el año 2011, esto siempre lo cuento porque es algo que fue categórico,
yo lo llamo, le digo, Iván, yo quiero hablar contigo porque hay un tema que no he sido capaz de resolver. Él me invita a la casa, yo me siento con él, nunca me olvida esa conversación en la sala de la casa de él, y yo le cuento a Iván cuál era mi situación financiera, es decir, yo cómo estaba, y él me escuchaba. O sea, él no decía una palabra, él todo el tiempo me escuchaba y me escuchaba y me escuchaba. Él me miraba de una forma muy particular, pero no decía nada. Y después de que él me escuchó todo toda la historia completa, las únicas palabras que salieron de él esa tarde en la casa de él fueron: Alejo, te tienes que desconectar emocionalmente de los problemas, porque uno no es lo que le pasa. Les quiero decir por qué es tan profundo ese mensaje. A muchos de ustedes en este momento, a raíz de todo este tema del COVID-19, a raíz del freno que tuvo la economía en este primer semestre del año, es muy probable que tengan situaciones con sus empresas, situaciones a nivel personal, situaciones a nivel familiar. Es muy probable inclusive que muchos de ustedes tengan situaciones de nivel salud. Y uno de los secretos que me ayudaron a mí a salir de ese infierno de las deudas fue básicamente desconectarme emocionalmente de las cosas. Uno muchas veces cree que las circunstancias controlan la manera de actuar de uno, y uno tiene que ser capaz de ponerse por encima de las circunstancias, y eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Al principio, les quiero poner un ejemplo claro para que esto no quede tan ambiguo. Al comienzo, yo recuerdo que yo recibía, por ejemplo, una llamada de un banco y a mí me descomponía. Yo, por ejemplo, yo estaba aquí en la finca y salía a hacer algo, recibía una llamada, cerraba un negocio, perfecto, y a las 2 horas me llamaban del banco a cobrarme un dinero, a amenazarme que me iban a embargar, y eso me descomponía a nivel emocional. Entonces yo, como les decía ahora, era un electrocardiograma de emociones. Todo el tiempo yo estaba así, emocionalmente contento, caído, es una locura. Cuando yo logré desconectar las emociones de lo que me estaba pasando, es como si me hubiera quitado unas gafas de un color y me hubiera puesto unas gafas de otro color. No quiere decir que cuando cambié la perspectiva dejaron de pasar cosas. Me seguían llamando los bancos, me seguían llamando los acreedores, pero la forma en la que yo interactuaba con esas personas ya denotaba que había una desconexión emocional. Yo quisiera, hoy me da tristeza no haberlo hecho, pero haber grabado las llamadas mías con los bancos en esa época, y era graciosísimo porque yo ya me ponía a conversar con el asesor, le preguntaba por la familia, nos hacíamos amigos, le echaba cuentos, pero yo estaba desconectado del problema. O sea, a mí ya no me importaba ni las amenazas ni nada, y al yo desconectarme, sin ser irresponsable, hago la claridad, pero al yo desconectarme emocionalmente del problema, pude colocar toda mi mente en la solución del problema. Y ahí empezó todo un proceso de pago de deudas. No tengo aquí forma de mostrarles un archivo en Excel, me hubiera gustado mostrárselos, pero más adelante se los muestro en otro espacio, donde muestro la evolución entre el año 2013 y el año 2018, cómo fueron pagándose toda esa cantidad de deudas que llegaron a ser casi $250,000, a llegar prácticamente a 30 millones de pesos que serían en el año 2019. Entonces fue muy bonito cómo todo ese proceso se inició entendiendo que había que ordenar las finanzas y que había que desconectarme emocionalmente de los problemas. Esas dos cosas fueron claves, y les quiero contar 5 que fueron mis grandes aprendizajes en este proceso. Bien, vamos bien hasta ahí. Miguel, te quiero hacer una pregunta, si me puedes responder. Quiero saber si se ha estado escuchando bien, si la transmisión va bien para continuar. Todo perfecto, Alejo. Ya no Todo lo perfecto. pedimos para empezar el agua, ¿no? Me gusta testear un poquito para que de pronto no avance uno y haya dificultades. Entonces, el primer mensaje, y aquí les quiero pedir mucha apertura mental. Créanme que esto que les voy a decir no es fácil de asimilar, pero si lo logramos entender nos va a servir mucho. Nada de lo que yo estoy diciendo aquí es un decreto, es una ley, es una verdad absoluta, no. Esto es mi verdad, estas son mis recomendaciones, hace parte de mi proceso personal, y los invito a que vengan como si fueran al supermercado. Tomen lo que les sirva y lo que no les sirva lo desechan, no hay ningún problema. Entonces, lo primero es que para lograr salir de sus temas de endeudamiento, para lograr tener un avance significativo en algún aspecto de la vida, nos tenemos que enamorar del desequilibrio. Y esto suena raro porque digamos que la teoría general
siempre ha dicho que tenemos que vivir una vida equilibrada, que todo tiene que ser perfecto, y nos encantan esas vidas perfectas, esas historias perfectas que vemos en redes sociales, y no entendemos que el equilibrio muchas veces no es tan real como parece. Yo no sé si ustedes recuerdan, si han visto una película que se llama The Truman Show. Es una película que está en Netflix, inclusive, The Truman Show, y es la historia es un reality show donde toman a un niño desde que nace, casi hasta los 30 años, y toda la vida de él la transmiten a través de un reality, y toda la vida es perfecta. O sea, lo que quieren mostrar es una vida perfecta, en la cual obviamente venden mucha publicidad, pero yo estudiando cada uno de los casos que he tenido a la mano sobre grandes emprendimientos, grandes liderazgos, personas, por ejemplo, pongo un caso puntual que lo he tenido muy en mente, este Nelson Mandela, el presidente de Sudáfrica, es una de las historias más bonitas que hay recientes del liderazgo, pero hay un tema de desequilibrio enorme en esas historias. ¿Y a qué me refiero con desequilibrio? Muchas veces queremos que todo en la vida vaya perfecto y que vaya al mismo ritmo. O sea, queremos ir empujando todos los aspectos de nuestra vida en la misma proporción. Entonces queremos que nuestra familia sea perfecta, queremos que nuestros negocios sean perfectos, queremos que nuestra salud sea perfecta, queremos viajar a los mejores lugares del mundo, tomar las mejores vacaciones. Y les quiero decir algo, para lograr tener resultados en la vida, nos tenemos que enamorar completamente de momentos de desequilibrio, donde van a haber momentos en la vida que tú solamente te vas a obsesionar y vas a respirar única y exclusivamente por sacar un proyecto adelante. La gente te va a atacar, te van a tildar de loco, te van a tildar de todo lo malo, pero cuando uno se obsesiona con algo y lo saca adelante, van a llegar momentos en ese proceso donde las otras áreas de la vida se van a equilibrar. Hagan de cuenta, no sé si ustedes conocen, yo tenía una por acá, pero se me ha perdido, una banda, un cauchito, aquí le llamamos cauchos o bandas elásticas. Si yo colocara un caucho o una banda elástica en este momento acá en mi mano, y yo la tengo acá, y yo estiro un dedo, la banda se estira hacia acá. Pero si yo hago con los 4 dedos, la banda también se estira toda completa. Entonces, lo que se trata del desequilibrio es que al estirar uno, se estiran todos. Yo no puedo enfocarme en hacer todas las cosas bien hechas al mismo tiempo. Querer tener a la familia contenta, a los amigos contentos, al gobierno contento, a todo el mundo contento, es el peor error que hay. Si tratamos de que todas las personas estén felices con nosotros al mismo tiempo, van a ser muchos los errores que vamos a cometer. Steve Jobs tiene una frase que me encanta y él dice, si quieres tener a todo el mundo feliz, no crees un negocio, vende helados. Y es verdad, si el objetivo realmente es que todas las personas que hay alrededor nuestro estén felices, es más importante que vendamos helados a que realmente tengamos un emprendimiento. Segundo aspecto que fue un aprendizaje trascendental y es la importancia de tener mentores. Un mentor es una persona que ya pasó por un proceso y que está dispuesto a ayudarte a vivir ese proceso. La palabra coach, que es una palabra que apenas estoy digiriendo porque digamos que en muchos aspectos ha sido mal utilizada y ha sido muy vulgarizada, pero el coach es una palabra que viene de Hungría y significa carro, que finalmente en esa palabra cuando llega a Francia, en Francia es donde ya se escribe tal cual coach, y coach es un carro que llevaba a la gente desde un punto A a un punto B. El coach es una persona que tiene la capacidad de ayudarte a llegar desde el punto donde estás hasta el punto donde quieres llegar. Es muy difícil que en este momento una persona sea capaz de salir de un tema de endeudamiento, que sea capaz de salir de una situación adversa en la que esté, si no tiene el respaldo de un coach, de un mentor, de un amigo, de una persona que ya haya vivido ese proceso y te pueda guiar. Bien, hay una frase linda, se la escuché alguna vez en una conferencia a alguien, no recuerdo, que decía, un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento desde el que fue creado. O sea, si con esta cabecita yo me endeudé en $250,000, es imposible que sea esta misma cabeza la que me saque de ese problema de endeudamiento. O sea que yo tengo dos opciones, o transformo mis redes neuronales y aprendo a pensar diferente, o consigo un mentor que ya piense diferente y me dejo ayudar de él. Entonces, una gran recomendación, busquen mentoría, busquen apoyo. No necesariamente un mentor tiene que ser una persona viva. Un mentor puede estar en libros, personas que ya hayan dejado un legado y que te puedan ayudar a trascender en toda esta situación. Tercer aprendizaje, y este me encanta y este es yo creo que de los más difíciles de digerir.
Señores, niñas, aprendamos a pasar la hoja rápido. No nos conectemos tanto con los problemas. Si una empresa está en un punto de no retorno, no suframos por quebrarla. Volvámonos buenos pasando la hoja rápido. Si tengo que salir de un mal negocio, salgo de un mal negocio. Si tengo que vender una propiedad para seguir avanzando, la vendo. Hagan de cuenta que muchas cosas en estos temas de emprendimiento se comportan como un lastre, como una barrera, que si yo sigo aferrado a ellas, voy a seguir sufriendo, me voy a seguir desangrando y que todo se soluciona simplemente soltando. En el momento en que yo suelto las cosas, se abren puertas para seguir avanzando. Pero si yo no paso la hoja rápido, sino que quedo conectado a las cosas que pasaron atrás, no voy a poder avanzar. Miren, cuando yo me siento orgulloso de los logros que he tenido en el pasado, es porque muy probablemente es poco lo que he avanzado en el presente. O sea, sigo tan conectado a las glorias del pasado que lo que estoy haciendo hoy es poco. Entonces, soltemos el pasado, soltemos los lastres. Si hay que quebrar empresas, quiébrelas. Si hay que soltar negocios, suéltelos. No hay nada más bonito que iniciar de nuevo algo con la mente tranquila y con la tranquilidad de saber que se hizo lo correcto y que se hizo todo lo que estuvo al alcance de uno, pero pasemos la hoja rápido, listo. Cuarto, aprendizaje. Ninguno de ellos es más importante que el otro, pero sí tienen ciertos niveles de importancia, digámoslo así, y es, uno tiene que rodearse de una tribu que sea como uno. Si yo soy una persona que pienso de determinada manera, yo tengo que rodearme de personas que piensen de la misma forma en la que yo pienso, por ley de asociación. Acuérdense ahorita la ilusión de Hellinger. Si yo tengo personas cercanas a mí que piensan como yo, vamos a ir en la misma dirección. Pero muchas veces, y esto es basado en conversaciones que he tenido con Iván, que es mi mentor, muchas veces hasta la misma familia se convierte en el enemigo de nuestra prosperidad. Muchas veces en la pareja, muchas veces la mamá, o sea, la mamá hay que quererla mucho, pero no siempre le puede hacer caso. Pero a veces hay que hacernos a un lado de personas que queremos mucho, que hacen parte de nuestra familia, que hacen parte de nuestro círculo cercano, pero que nos detienen, nos estancan, no nos permiten avanzar a través de sus opiniones, a través de sus reacciones, a través de la forma en la que nos ven. Yo le digo muchas veces a la gente, cuando la gente está empezando procesos de emprendimiento, difícilmente su familia les cree. Y me dicen, Alejo, ¿yo por qué cuando hablo con mi familia no me cree? Y la respuesta es muy sencilla. Recuérdate que ellos te conocen desde que eras niño. Ellos han visto todos tus errores, han visto todos tus fracasos, te han visto cometer canalladas enormes, entonces ya cuando dices algo no te van a creer. Por eso lo único que funciona para que la familia y la gente cercana se conecte con tu visión son los resultados. Hasta que no tenga resultados, esas personas no se van a conectar. Esos son los seguidores tardíos. Si ustedes miran la historia, por ejemplo, de Mahatma Gandhi, cuando él empieza todo este proceso de liberación de la India, nadie le creía, nadie le creía. O sea, al principio él tuvo que remar solo completamente, nadie le creyó. Pero cuando ya viene una marcha por la sal, cuando ya viene un proceso de independencia serio, todo el mundo empezó a unirse a él. Y él decía, obviamente, ¿cómo no se van a pegar si ya está demostrado que funciona? Pero cuando las cosas no funcionen, que es cuando tú necesitas el apoyo, es muy probable que no te lo vayan a dar. Así que no cuentes con la aprobación de las personas, y eso me lleva al quinto aprendizaje. Tiene que ver mucho con un libro del doctor Juan Dyer que se llama Tus zonas erróneas. Creo que ese es el libro. Él en ese libro, Tus zonas mágicas, no recuerdo, en ese libro el doctor Juan Dyer habla de que para uno ser exitoso en la vida no necesita la aprobación de nadie. Y una de las cosas en las que más cometemos errores, no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, es que queremos que todo lo que hagamos, las personas que están cerca lo aprueben. Entonces, no necesitamos la aprobación de las personas. Hay una película muy linda, me encantaría que se la vieran, en Netflix, es una película que se llama Padman, o el hombre de la toalla. Padman es muy bonita, es una película hindú, véanla, y hay un mensaje donde esta persona arranca con una idea de negocios que ni siquiera la esposa se la aprobó, nadie, el pueblo donde vivía lo rechazó, nadie quiso seguirlo en esa idea de negocios, pero él persistió, tenía un propósito claro, tenía una mentalidad clara, y eso hizo que al final del proceso él lograra tener éxitos con esta idea de negocios. Y bueno, en este momento ustedes pueden encontrar charlas TED con este personaje y bueno, finalmente, al final todo el mundo lo aprobó, pero al principio uno no debe contar con la aprobación de nadie. ¿Bien?
último concepto que quiero que trabajemos hoy, porque no quiero recargar esto de temas, me parece que eran temas muy puntuales que quería que trabajáramos, y es el tema de la riqueza. Yo he venido escuchando durante muchos años, en conferencias, en seminarios, en videos en YouTube, que riqueza es tener dinero. Y a lo largo de estos 8 o 9 años en que he estado completamente concentrado en entender los verdaderos fenómenos de riqueza, hoy comparto una de las ideas de la Escuela de la Riqueza que reza: riqueza es vida en plenitud. La plenitud no necesariamente tiene que ver con dinero, y ahí viene un error que hemos cometido a lo largo de todos estos años. Siempre hemos vinculado la riqueza con el dinero. Siempre creemos que una persona rica es por el carro que maneja, por el reloj que tiene, por la casa donde vive, por los viajes que se da. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en este momento de superficialidad, las redes sociales confunden completamente todos esos estados de riqueza. Hace poco un amigo me mandó un archivo, les cuento esto porque me pareció muy particular, me mandó un archivo en PDF donde me mostraba una cotización en la Florida, en Miami, cerca de Miami creo, donde alquilaban unas mansiones con unos carros y mujeres inclusive para sesiones de fotos, y tenían tanto costo. Entonces las personas iban a esas casas como si vivieran allá, como si esa fuera su pareja y esos fueran sus carros, y cobraban $7,000, $8,000 por una sesión de fotos en esas mansiones, para después subir esas fotos a las redes sociales. Entonces, lo que hemos estado haciendo a través del mundo de las redes sociales, por ejemplo, es vender una falsa idea de lo que es la riqueza y la prosperidad. Entonces, lo que quisiera que reevaluáramos para cerrar esta intervención y el día de hoy es que mientras no tengamos claro que la riqueza no tiene nada que ver con dinero, nada que ver, porque la riqueza es un estado, y es un estado anterior a la prosperidad financiera. Es muy difícil que una persona sin riqueza mental desarrolle prosperidad financiera. Al revés tampoco funciona. O sea, puede que una persona, y lo vemos por ejemplo en casos como gente que se gana la lotería, han visto gente que se gana la lotería, desarrolla algo de prosperidad financiera, pero al cabo de unos años está igual o peor que como estaba antes de haberse ganado la lotería. Y es que la riqueza es un estado mental que te permite vivir de la misma manera, con la misma actitud ante la vida, con el mismo nivel de felicidad ante la vida. Si te ganas la lotería, así debes la lotería. Y eso es un tema que no... Miren, ahorita en estos momentos de COVID-19, yo sé que se viene un fenómeno muy fuerte de afectaciones psicológicas, mentales, porque ninguno estábamos acostumbrados a este tipo de encierro, pues, y lo digo yo que estoy encerrado en una finca al aire libre, ahora personas que están encerradas en un apartamento, un departamento, pues más difícil. Pero aquí es donde nos vamos a dar cuenta que la verdadera riqueza y la verdadera abundancia no es cuánto dinero tengo, sino de qué forma veo el mundo, de qué forma disfruto las cosas más simples de la vida. Aquí donde yo vivo hacen unos atardeceres hermosos, y yo en las tardes todos los días sirvo una taza de café gigante y me siento a ver ese atardecer, y todos los días me maravillo con ese atardecer desde una perspectiva distinta. Es la misma finca, es la misma taza de café, es la misma silla, es el mismo atardecer entre comillas, pero la forma en la que yo lo veo es lo que cambia y lo que hace que en mí haya una sensación de plenitud que me genera esa riqueza. Si gano mucho dinero en un mes o no gano tanto dinero, ya eso no afecta, ya eso no me hace mejor ni peor persona. Y es un mensaje puntual que quiero dejarles en el conversatorio de hoy. Cuando uno supera el infierno de las deudas, cuando uno logra pagar toda esa cantidad de temas, cuando uno logra sacarse a los bancos de encima. Es decir, un banco hoy en día para mí es un sistema de apalancamiento en términos de negocios. Cuando he necesitado hacer algún tipo de negocios, busco el banco que mejor tasa de interés me dé y hago negocios con los bancos. Pero yo ya no busco los bancos para que me solucionen problemas como era antes. Y eso me da paz, me da tranquilidad, me da una armonía en la vida impresionante. Hay una frase que quiero resaltar, y ojo, no quiero que esta charla, no quiero que esta conversación que estamos teniendo se tome de la forma incorrecta. No es una apología hacia la pobreza. Ojo, que alguien alguna vez me hizo un comentario y me dijo: Alejo, ¿tú estás diciendo que ser pobre es lo mejor? No, en ningún momento. Ojo, me encanta viajar. Acabo de llegar antes en noviembre del año pasado. Estuve un mes entero en Alemania, en Francia, estuve paseando. El año pasado estuve en el Hotel Xcaret en México, espectacular, una semana, una cosa deliciosa, no hubo la hora de volver. Me encantan las cosas buenas, me fascina. A lo que yo quiero llegar es que si las tengo o no las tengo, eso no afecta la felicidad con la que yo vivo.
Y quiero utilizar una frase que me encanta de San Francisco. San Francisco decía, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y me encanta esa frase porque creo que en el mundo en el que vivimos, uno de los errores más grandes es que el sistema de consumo nos hace creer que necesitamos mucho para vivir. Y esta pandemia, que en muchos aspectos ha sido una gran aleccionadora, nos ha mostrado que no es mucho lo que necesitamos. Ustedes no se han dado cuenta que ir a un centro comercial no es tan importante ni tan trascendental. No se han dado, ayer me decía un familiar mío, un tío que tiene un muy buen puesto en un banco aquí en Colombia, y él me decía, Alejo, ¿me puedes creer? Yo sé cuánto dinero se gana él. Y me decía, Alejo, ¿me puedes creer que en estos últimos 2 meses lo único que he comprado han sido chanclas, pantuflas, y las he comprado por internet? Es decir, no me hace falta nada. Y ahí, cuando entendemos que no nos podemos dejar manipular por el consumo, no nos dejemos manipular de la publicidad, no nos podemos dejar manipular de esos gatillos mentales que nos venden las redes sociales, que tenemos que comprar algo en promoción porque es solo hasta hoy, que solamente hay tantos cupos disponibles y que si no compramos algo ya no lo vamos a perder. Solo en el momento en que entendemos que no necesitamos muchas cosas, realmente nos liberamos del sistema de consumo y empezamos a vivir vidas más tranquilas, más abundantes, más prósperas y con un sentido estricto de lo que es la riqueza. Bien, entonces, finalmente, este era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Hay muchas preguntas, hay personas que me están preguntando, aquí tengo abierto el Facebook, y hay personas que me están preguntando por el Facebook y me dicen, Alejo, cuéntenos cómo salió de toda esa cantidad de deudas. Créanme que hay un taller en mi canal de YouTube, hay un taller de 26 lecciones donde pueden ver toda la historia completa de cómo fue este fenómeno de endeudamiento. Créanme que haber logrado sobrevivir, yo he escuchado historias de personas que con menos de la mitad de las deudas que yo tenía han tomado la decisión de quitarse la vida. Y eso no se debe a un tema financiero, eso se debe a un estado mental y emocional, a un trastorno que genera toda esta presión que recibimos por el entorno. Esos trastornos son los que hacen que tomemos malas decisiones. Pero finalmente, todo problema se soluciona, todo tema financiero se va a solucionar. O sea, al final todo va a estar bien. Y si en este momento no está bien, es porque no es el final. Entonces no te preocupes, sigan trabajando, sigan haciendo las cosas bien hechas, trasciendan en la vida de las personas, enfoquen la energía en crear muy buenas relaciones de trabajo, crean en sus empleados, crean en sus socios, crean en sus colaboradores, sóllense completamente el proceso. Bueno, sóllense es una palabra muy colombiana, es disfrútense el proceso, o sea, quieran lo que están haciendo. Ustedes no se imaginan, yo hace poco empecé con un proyecto muy pequeño, porque no es un proyecto, es una mega obra, pero es un proyecto relativamente pequeño y quise empezar y he visto la respuesta de la gente hacia ese proyecto y a mí me llena el corazón ver clientes satisfechos. Yo veo que mis clientes me escriben y me dicen, Alejo, espectacular, me encantó esto. Alejo, lo mejor que es un negocio de hamburguesas que lo monté en este tiempo de pandemia como un ejercicio realmente que hice con un grupo de estudiantes. Y yo quise hacer ese ejercicio para que la gente viera que inclusive en los peores momentos pueden florecer grandes emprendimientos. Y me impresiona ver la respuesta de la gente, cómo la gente ha aceptado el proyecto, cómo le gusta, cómo los detalles, o sea, cómo se puede innovar inclusive en los peores momentos. Si estamos esperando que todas las condiciones sean perfectas para salir a navegar, nunca vamos a ser un buen navegante. Los buenos navegantes se hacen en mares tormentosos. Un buen navegante no se hace cuando el mar está en calma. Un buen navegante se hace cuando todo está vuelto nada. En este momento de crisis que está viviendo la humanidad es donde van a salir los grandes líderes políticos del futuro. Es donde van a salir las grandes compañías, los grandes gerentes de las empresas se están formando en este momento, porque como decía, esta es una frase de Iván que me encanta, Iván decía, ¿qué mérito tiene ser el gerente de la parte de publicidad de Coca-Cola con un presupuesto tan enorme como el que tiene Coca-Cola? O sea, eso realmente no tiene tanto mérito, porque tenés dinero para contratar toda la gente que tú quieras, y el concepto es válido. Yo quiero saber es con los recursos limitados, con una crisis como la que estamos viviendo, con un fenómeno social como el que vive América Latina en este momento, ¿qué tanto puedes hacer tú con la creatividad y el talento que la vida te dio? Entonces, ese es el mensaje, muchachos. Riqueza, prosperidad, abundancia, todo esto se logra cuando estamos en un estado de conciencia de disfrute, de soye,
de emoción correcta, de hacer las cosas bien, de disfrutarlas. Cuando yo veo personas que sufren los proyectos, mi mayor recomendación es sálganse de ahí, eso no es para ti, porque la persona que es capaz de disfrutar las cosas en los peores momentos son las personas que trascienden y logran algún tipo de resultado. Decía Ernesto Sábato, creo que era Ernesto Sábato, no, no, si no era él les pido excusas, nada puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria. Esa frase me encanta. Nada puede el mundo contra un hombre que canta en la miseria. Un hombre que en la peor circunstancia es capaz de cantar, de reír, de disfrutar. Esos son los tipos de líderes que necesita la economía de América Latina en este momento. Bien, entonces con esto termino mi intervención el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Espero que hayan sacado, hayan extraído algo importante de esto. Lo hice con todo el amor del mundo y bueno, yo espero que les haya servido. Un feliz día para todos. Sigan conectados con los entrenamientos y los talleres que tenemos y estoy a disposición de lo que les pueda servir. Feliz día. René, muchas gracias. Edgar, gracias a ti. Ariana, a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Y bueno, con esto finalizamos la primera sesión del día. Y recuerden que este es un evento con causa. Si desean contribuir y apoyar todo este evento, les estamos compartiendo a través del chat la liga donde pueden apoyarnos. Y bueno, quédense con nosotros. Vamos a pasar a la segunda sesión del día.